buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, Augusto, muy buenos días, Raúl. Bien, en el tercer y último informe pericial se revela que el emeritín Eduardo Cruz Sánchez, conocido como Tito, no fue ejecutado en el caso de Chavín de Huántar. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Muchas gracias, Augusto. En primer término, si me permites unos segundos, referirme al autor del informe. El profesor Derrick Pounder, Augusto, es un ciudadano británico, nació en Gales, con una trayectoria incomparable, diría yo, en medicina forense. Además de médico forense y especialista en medicina legal, el profesor Pounder es patólogo. Ha trabajado para los organismos de derechos humanos más prestigiosos en el mundo. Ha sido perito y testigo experto en varias de las cortes internacionales. Ha tenido casos francamente trascendentales en lo que ha sido medicina forense en el mundo. El profesor Derrick Pounder es además el director del Centro de Antropología Legal y Forense de la Universidad de Dundee y tiene una trayectoria profesional de más de 35 años y goza del mejor prestigio internacional dentro de la comunidad científica. Dicho lo anterior, como bien has afirmado, Augusto, este es el tercer y último peritaje que presenta la Procuraduría Pública y el Ministerio de Defensa en el caso Chavín de Huántar, y en esta oportunidad lo hacemos trayendo la opinión del profesional que acabo de referir hace un instante. Si me permites, los aspectos más destacados del informe, Augusto, son que, en primer lugar, el profesor Pounder afirma de manera contundente que en ninguno de los 14 casos examinados correspondientes a los 14 delincuentes terroristas que secuestraron a los rehenes en la residencia del embajador del Japón, en ninguno de los 14 casos existe evidencia médico-forense que pueda permitir suponer que alguno de ellos fuera ejecutado extrajudicialmente. Muy por el contrario, el profesor Derrick Pounder afirma con suma claridad que los 14 delincuentes terroristas, por las características del operativo, habrían fallecido en acciones propias del combate, de lo que significó el rescate de los rehenes. Ahora, doctor, ¿de qué vale la contundencia de este informe si finalmente no va a ser considerado como prueba en este proceso? Gracias, muchas gracias, Raúl, por la pregunta. Raúl, cuando nosotros recibimos este proceso hace aproximadamente 5 meses, el Estado peruano se encontraba en una situación de absoluta indefensión. No se habían presentado peritajes, no se habían ofrecido pruebas, no se habían ofrecido testigos, no habíamos tachado tampoco a los testigos de las pruebas presentadas por la parte que nos acusa. Nosotros teníamos dos posibilidades, Raúl. Nos quedábamos en el balcón con los brazos cruzados esperando que dicten sentencia o actuábamos. Las instrucciones que recibimos fue la de tener una defensa proactiva y propositiva. Es en ese sentido que buscamos el único camino que aún nos quedaba para informar a la sala con carácter técnico y científico, que era el presentar estas pericias para que la sala en su momento las adopte como documentos ilustrativos, que es lo que ha venido haciendo, Raúl. Todos los peritajes que hemos presentado anteriormente, la sala los ha cogido como documentos ilustrativos. ¿Y qué significa esto? Esto significa que la sala en su momento los ha valorado y ha considerado que el contenido de estos informes puede ser útil para que al momento que dicten sentencia se ampare en ellos para fundamentar dicha sentencia con elementos técnicos y científicos. Yo creo, Raúl, que la contundencia de las conclusiones de los informes que hemos presentado, la reputación y el prestigio profesional de quienes han elaborado estos informes, hoy día los convierten en documentos de obligatoria referencia dentro de lo que sería el proceso. Ahora, técnicamente, ¿qué significa este término que el terrorista Tito fue un blanco móvil activo? Para que nuestros oyentes puedan entender esta terminología. Qué bueno, mira, cuando volvemos hacia atrás y constatamos que el único informe que existía en el proceso era el informe suscrito por Snow y por Baraybar, comprobamos, Raúl, que dicho informe hablaba de que el delincuente terrorista NN14, alias Tito, habría estado inmóvil o con un escaso movimiento. Claro, porque recordemos que nos decían que se había rendido
y que le disparan le disparan en una situación en la que él ya no tenía movilidad, ¿no? Porque estaba rendido. Una especie de tiro de gracia. Claro, ¿y esto por qué? ¿Por qué, Augusto? Porque lo que nos han pretendido mostrar era un tipo de ejecución, ¿no? Un patrón correspondiente a la ejecución extrajudicial. Entonces, cuando el profesor Pounder describe el movimiento que él presume, a partir de la evidencia forense, tuvo este delincuente terrorista, no dice que tuvo que estar inmóvil, como tampoco dice que el delincuente terrorista haya estado con las manos atadas por delante o con las manos atadas por detrás. El profesor Pounder a ese respecto es muy claro en decir: considero, cito al profesor Pounder, que la posición del cuerpo y la sangre y manchas en las prendas de vestir no son compatibles con que sus manos hayan estado atadas por delante o por detrás del cuerpo al momento que se le disparó y que luego las ataduras hayan sido retiradas después de su muerte. Esta conclusión tira por tierra aquella declaración del ciudadano Hidetaka Ogura cuando él manifiesta que lo vio en el jardín de la casa vecina boca abajo con las manos atadas. Esto, dice el profesor Pounder, no es posible que haya sucedido. Una pregunta solamente por saber. El señor Hidetaka Ogura, quien es quien inicia prácticamente esta duda sobre la operación y de donde luego se desprende la denuncia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para denunciar también a los que participaron en esta misión Chavín de Wanda, ¿qué fue de este funcionario de la Embajada de Japón? Lanzó la denuncia y luego no se supo más de él. En alguna oportunidad se le citó para que venga aquí a ratificar su denuncia. En efecto, Augusto, el ciudadano Hidetaka Ogura presta servicios en el Perú durante lo que significó el cautiverio y la toma de la embajada, y luego es trasladado a Japón para seguir un tratamiento psiquiátrico que él ha manifestado que lo siguió por obligación del gobierno, y el gobierno japonés ya nos ha respondido con una nota diplomática diciéndonos que eso es falso, lo que significa que Ogura ha mentido. ¿Y cuándo mintió? Mintió cuando en la 68 sesión del proceso que estamos siguiendo aquí en Lima se presentó por videoconferencia, Augusto. En esa videoconferencia, entre otras muchas cosas que nosotros consideramos totalmente falsas, Ogura dijo, preguntado por mí y por otro colega: señor Ogura, ¿usted siguió un tratamiento psiquiátrico a su regreso a Japón? Él dijo, sí, lo hice obligado por el gobierno japonés, Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros hicimos la consulta oficial al gobierno japonés y el gobierno japonés nos ha respondido a nosotros oficialmente, donde nos dice que ese hecho no existió. Esto es sumamente delicado, porque en primer lugar se presume que los testigos dicen la verdad, y este señor ha faltado a la verdad, con lo que lo convierte además en un sujeto pasible de ser denunciado por falso testimonio, por obstruir a la justicia. Esta es una actividad que corresponderá naturalmente a la sala. ¿Cuál es la tesis del informe Snow Aibar para denunciar a los comandos Chavín de Wanda en esta operación? En general, el informe de los señores que has referido, Augusto, es un informe que está plagado de subjetividades, inexactitudes, imprecisiones, y como ya lo dijo en su momento el perito español Cartagena y el profesor Pounder, es un informe que adolece de gravísimos problemas, pues no contiene el rigor científico que un documento de esa naturaleza debiera de tener. Básicamente, ellos inducen a creer de la lectura que durante el operativo Chavín de Huántar, a partir de las labores de exhumación e investigación que ellos realizaron, se desprendería la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales. Quiero precisar que además el señor Baraybar tiene una publicación en inglés del año 2008 y una publicación en español del año 2011, en las que se puede leer con claridad en la versión inglesa que él afirma que en el operativo Chavín de Huántar hubieron varias ejecuciones extrajudiciales. Luego, cuando uno lee curiosamente, Augusto, la versión en español, se da cuenta que esa sección ha sido omitida. La versión inglesa, la que se va al exterior, aquella sí dice varias ejecuciones extrajudiciales, pero la versión, como yo le he llamado la versión en español, la versión chola, allí se omite aquello, ¿no? Doctor, y esa versión
tras la operación Chavín de Huántar ingresó un comando de lo conocido como los buitres y que solamente respondían a Vladimiro Montesinos, ¿existió o no existió esta incursión y en todo caso qué papel cumplieron? Mire usted, esta es una versión que sostiene la parte que acusa al Estado peruano en el proceso. Esa versión surge a partir de una declaración precisamente del ciudadano Ura y de la declaración de dos miembros de la Policía Nacional. En ambos casos estamos frente a testimonios que, como nosotros ya lo hemos venido diciendo y lo probaremos en nuestros alegatos, son absolutamente inverosímiles. La credibilidad del ciudadano Ura está, por supuesto, con todo lo que nosotros ya hemos probado, y esto último, muy venida menos. Ogura, entre otras cosas, cuando se presentó por videoconferencia y yo tuve oportunidad de interpelarlo, yo le dije, señor Ogura, ¿cómo puede explicar usted que en el lugar donde usted afirma haber visto al delincuente terrorista Tito, había 10 ciudadanos japoneses, 6 ciudadanos peruanos, 5 de ellos vocales de la Corte Suprema de la República? ¿Cómo es posible que 16 personas no vean lo que usted vio? ¿Cómo puede explicarlo? Yo no sé, yo no comprendo, yo digo la verdad. Fue lo único que dijo. Es inverosímil. Las declaraciones testimoniales tienen que corroborarse, confrontarse con otras que lo reafirmen. Y en el caso de los policías ya la cosa es escandalosa, ¿no? Yo creo que podemos, Raúl, olvidar muchas cosas con el paso del tiempo, pero no podemos olvidar las características de raza de las personas. Seguro si tú y yo nos volvemos a ver, Raúl, dentro de 10 o 15 años, vamos a recordar que yo era un hombre mestizo, de mediana estatura. Cuando se le pregunta a los policías, a uno de ellos se le pregunta, ¿cómo era la persona que usted capturó? Y dice, era blanco, de raza blanca, alto, fornido y de pelo frondoso. Cuando se le pregunta al otro policía, ¿cómo era la persona que usted capturó? Responde, era de raza mestiza, pequeño, flaco y de pelo cortito. Dime una cosa, Raúl, o allí habían dos personas diferentes, o allí no había nadie. Ahora, doctor, este trabajo prolijo que está haciendo la Procuraduría, de alguna manera, ¿no beneficia finalmente a Montesinos, Hermosa Ríos y a Guamán Apur, porque están dentro de este proceso? Mira, Raúl, qué bueno que me lo preguntes. Yo la verdad, si una de las cosas me han sorprendido más de la parte que nos acusa, es cómo han hecho correr este rum para mí francamente inmerecido y deleznable. Todos los señores acusados que usted ha mencionado tienen sus abogados y merecen el mejor de los respetos. Yo soy procurador público del Estado y represento al Ministerio de Defensa y represento solo y únicamente los intereses del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa se encuentra en este proceso en calidad de tercero civilmente responsable. ¿Qué significa esto, Raúl? Esto significa que si alguno de los ciudadanos que usted ha mencionado resultase culpable, nosotros, Ministerio de Defensa, Estado peruano, es decir, todos los peruanos, vamos a tener que pagar una indemnización de $500,000. Una vez más, sacar de las arcas del Estado dinero público para pagar a quienes nos acusan, a nosotros nos parece eso inverosímil. Por lo demás, aquí tenemos la obligación como Estado de defendernos. Hemos roto con la inercia que el Estado solamente recibe y toda la vida es encontrado responsable. En este caso, puntualmente, nosotros entendemos que no existe responsabilidad alguna por parte del Estado y por eso salimos en su defensa. Solamente para que aclarar el punto del forense Galet de Responder, que dice que la distribución en conjunto de las lesiones por proyectil de arma de fuego sugiere blancos activamente móviles. Lo que quiere decir que cuando una persona está con el cuerpo detenido, echado, muerto o simplemente herido, rendido, la bala tiene otra característica a la hora que ingresa y sale, diferente al de una persona que se está moviendo, ¿no? Que se está moviendo y que recibe una bala, que obviamente la bala con el movimiento no tiene la misma trayectoria o tiene otro tipo de características. Esto es lo que ha determinado el forense Galet de Responder, que trae abajo pues la tesis de la ejecución que finalmente que supuestamente se le ha dado al
llamado camarada Tito, ¿no? Así es, en efecto. Y por otro lado, no olvidemos, Augusto, mencionar que el profesor Paunder pone especial énfasis en el hecho de destacar la existencia de un segundo disparo que ingresa y sale por la parte posterior, perforando el polo verde que el delincuente terrorista tenía. ¿Y por qué hacemos esta mención? Porque nuevamente el tipo de ejecución extrajudicial se caracteriza por la presencia de un solo disparo. Cuando hablamos de dos disparos, nos seguimos alejando más de ese tipo, ¿no?, de ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial en todo caso es, ¿cómo le dicen? El disparo de... El disparo a quemarropa, boquejarro, un disparo en la nuca. Hombre, lo dije hace un rato, ¿no? Bueno, se me fue, realmente. El disparo final que se le da para... Tiro de remate, ¿no? El tiro de gracia. Caracterizado además, Augusto, por ser un tiro que va por la nuca de atrás hacia adelante. Ya los forenses, Cartagena y Paunder, hasta el hartazgo han probado que el disparo es un disparo lateral. ¿En qué está finalmente esto ya, doctor, para terminar? ¿Cuál es la situación actual y qué se viene? Gracias, Augusto. El día viernes es muy probable que terminemos la fase de oralización de piezas y que en la semana subsiguiente ingresemos ya a lo que significan los alegatos. En primer lugar, irá el representante del Ministerio Público con la requisitoria fiscal y luego lo harán cada uno de los abogados de las otras partes, concluyendo esta etapa con nosotros, estimo yo, probablemente hacia fines de mes, la primera semana de agosto, para que 15 o 20 días después podamos tener sentencia. Yo espero la sentencia probablemente para la quincena del mes de agosto.